Imagina un campo de batalla, el estruendo de los tambores, el retumbar de los cascos, gritos, caos y, de repente, un sonido claro, potente, cortando el aire, el sonido de la trompeta. Ese sonido no era solo de un instrumento musical. Ese sonido era una orden, una señal de vida o muerte. Durante siglos, su eco ha guiado ejércitos, infundido valor o sembrado el pánico. Pero, ¿cómo un simple tubo de metal llegó a tener tanto poder? Hoy vamos a descubrir la historia de la trompeta en las guerras. Las primeras trompetas documentadas por la arqueología datan de hace más de 3000 años. No eran instrumentos musicales tal y como lo entendemos hoy, sino tubos rectos de bronce, plata o cobre, carentes de válvulas, diseñados para emitir sonidos simples pero potentes. Se utilizaban en rituales religiosos, funerales reales y sobre todo para transmitir órdenes durante combates. Su presencia en ceremonias de estado demuestra su valor simbólico. Eran instrumentos asociados a lo divino y al poder. Uno de los ejemplos más notables son las trompetas halladas en la tumba de Tutankamón. Dos de ellas, una de plata y otra de bronce, estaban decoradas con motivos reales y aunque tenían un uso ceremonial, todo indica que también se empleaban en contextos militares. Sorprendentemente, una de estas trompetas fue tocada brevemente en la radio en 1939, antes de romperse misteriosamente, lo que alimentó todo tipo de leyendas sobre su maldición. Un tipo de trompeta antigua que no estaba hecha con metal es el shofar. Se fabricaba a partir de un cuerno de carnero. El shofar es uno de los instrumentos más antiguos aún en uso. Era tanto sagrado como militar. Su sonido servía para convocar al pueblo hebreo, advertir de ataques y dar señales en momentos cruciales. La Biblia relata que en la batalla de Jericó, las murallas de la ciudad colapsaron tras el estruendoso sonido de los shofar. Un relato simbólico del poder divino canalizado a través de este instrumento. En la antigua Grecia, la salpinx era una trompeta metálica de tubo recto con boquilla de hueso, empleada para coordinar maniobras militares en los campos de batalla. Su sonido era penetrante, capaz de cortar el caos del combate y guiar a las tropas. Su uso también se extendió a competiciones atléticas y desfiles, lo que demuestra su función cívica y ritual. El filósofo Aristóteles ya mencionaba la salpinx como un instrumento que despierta el alma para la acción. Avanzamos un poco en la historia y llegamos al Imperio Romano. La tuba romana, distinta de la actual tuba moderna, era recta y de metal y se utilizaba para ordenar movimientos militares, ataque, retirada, reorganización. Era fundamental para la eficacia de las legiones romanas. Otra trompeta, llamada el cornu, de forma semicircular, era más grande y resonante, ideal para comunicar órdenes en terrenos muy amplios. Cada uno de estos instrumentos tenía un intérprete especializado. Los aeneatores, auténticos profesionales del sonido bélico. Viajando un poco más al norte de Europa, entre los siglos 3 a.C. y
I después de Cristo, los pueblos celtas utilizaban el carnix, una trompeta vertical de hasta 2 metros, coronada por cabezas de animales. Podían ser de dragón, de jabalí, de serpiente. El caso es que estaban diseñadas para intimidar. Su sonido era metálico, estridente y profundamente inquietante. Se han hallado ejemplares, como el carnix de Tintignac en Francia, restaurado y estudiado por musicólogos que han logrado reproducir su escalofriante sonido. Otro ejemplo, aquí en España, es el de Abraham Cupeiro. Ahora os voy a presentar uno de los instrumentos más antiguos del norte de Europa. Fabricado en bronce y curvado en forma de S, data de la Edad del Bronce, entre el siglo X y V a.C. Se trata de el lur, un instrumento misterioso. Se cree que se usaba en contextos tanto rituales como guerreros. Su presencia en tumbas y pantanos daneses sugiere un papel simbólico importante en las sociedades nórdicas. Estos son algunos ejemplos de las diferentes trompetas que podemos encontrar en la antigüedad. Por supuesto que hay muchas más, pero entonces no podríamos terminar el vídeo en el día de hoy. Así que, sin más dilación, avanzamos hasta la Edad Media. Con la caída del Imperio Romano, Europa entró en un periodo de fragmentación política y militar. Sin embargo, la trompeta no desapareció. Se adaptó a las nuevas formas de guerra feudal. Su papel evolucionó para responder a las necesidades simbólicas, militares y ceremoniales de una sociedad jerárquica y profundamente ritualizada. La wisin era una trompeta larga, recta y de metal, común en la Europa medieval. Podía alcanzar 1,5 metros y su sonido penetrante la hacía útil en torneos, desfiles y ceremonias nobiliarias. Era símbolo de nobleza y de la caballería. Su versión hispanoárabe, el añafil, fue clave tanto en los ejércitos cristianos como musulmanes de la península ibérica, especialmente durante la Reconquista. Este instrumento aparece representado en las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, donde se lo ve en manos de músicos cortesanos y guerreros. Estas ilustraciones son una fuente invaluable para comprender la cultura sonora del medievo. Estos músicos se llamaban heraldos y tocaban estas trompetas para proclamar leyes, anunciar desafíos entre caballeros o marcar el inicio de una batalla. Las trompetas de los heraldos solían portar estandartes colgantes con el escudo del señor feudal o del rey, reforzando la autoridad visual y sonora del poder. En los torneos, el heraldo también era el maestro de ceremonia. No solo abría y cerraba los actos, sino que también mantenía el orden. Como habéis podido ver, la trompeta comenzó a dejar de estar tan asociada a la guerra durante la Edad Media. Empezó a ganar presencia en contextos civiles y cortesanos. Con el Renacimiento y el ascenso de la monarquía absoluta, la trompeta vivió un nuevo auge. Este periodo marcó una evolución tanto en su función como en su construcción. A partir de este punto es cuando definitivamente la trompeta dejó de estar tan estrechamente relacionada con la guerra. Pasó a convertirse en un emblema de poder cortesano y estatal. Su imagen quedó estrechamente ligada al esplendor de las cortes europeas, los desfiles reales y los grandes actos públicos. Es en este punto cuando surge la trompeta natural, el instrumento antecesor de la trompeta moderna, aunque presenta algunas particularidades. El término natural se aplica porque el instrumento consta solamente de un tubo enrollado que da una vuelta y finaliza en una campana.
La trompeta natural deriva de los antiguos ñafiles o huisín, los instrumentos que hemos visto antes en la Edad Media. Pero antes de avanzar al barroco, quería mencionaros este otro instrumento que fue muy utilizado durante el Renacimiento y el barroco temprano. Se trata del corneto, un instrumento a medio camino entre una trompeta y una flauta. ¿Por qué digo esto? Porque el corneto, a pesar de estar fabricado de madera o de marfil, la forma de la boquilla era idéntica a la de una trompeta. De hecho, se cataloga como instrumento de viento metal. Fue especialmente usado en las capillas cortesanas e iglesias. Compositores como Giovanni Gabrieli y Claudio Monteverdi escribieron música para corneto. En resumen, el corneto fue uno de los instrumentos más versátiles y expresivos del Renacimiento y el barroco temprano. La trompeta natural llega al barroco y evolucionó hasta alcanzar un grado notable de precisión. Aunque aún sin válvula, los trompetistas profesionales dominaban la serie armónica para tocar melodías complejas. Este dominio técnico permitió que grandes compositores escribieran música específica para trompeta, como los famosos conciertos de Torelli, Telemann o Händel. En esta época, la trompeta se usaba en entradas reales, coronaciones, tratados de paz, ejecuciones públicas e incluso nacimientos reales. Cada evento importante del Estado tenía su propio repertorio de toques o fanfarrias. En el Sacro Imperio Romano Germánico, los trompetistas imperiales tenían su propio uniforme, privilegios fiscales y derecho exclusivo a tocar ciertas melodías, una especie de patente sonora. Incluso el silencio de las trompetas también era significativo. Cuando un embajador moría o un tratado se rompía, se ordenaba que las trompetas no sonaran como muestra de duelo o desaprobación. En algunas cortes, como la de Luis XIV en Francia, el número de trompetistas en un acto reflejaba el rango del evento. A más trompetas, más importancia. Con la llegada de la Revolución Industrial y la evolución de los instrumentos de viento, la trompeta experimentó un cambio fundamental: la invención del sistema de válvulas en el siglo XIX. Esto permitió ampliar su tesitura y tocar en todas las tonalidades, abriendo nuevas posibilidades en el ámbito militar, orquestal y popular. Durante las guerras napoleónicas, la Guerra de Secesión, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la trompeta y sobre todo su variante, el cornetín, fue esencial para transmitir órdenes codificadas. Cada ejército tenía su propio sistema de señales y los trompetistas eran soldados entrenados que debían memorizar decenas de toques diferentes. El trompeta de caballería, por ejemplo, debía saber cuándo llamar a carga, a retirada, al descanso, al despertar o incluso para recoger el campamento. Como anécdota, se cuenta que Napoleón Bonaparte, en la batalla de Austerlitz, usó un toque de trompeta falso para hacer creer al enemigo que sus tropas se retiraban. Cuando los austríacos y rusos bajaron la guardia, los franceses contraatacaron, logrando una victoria brillante. En el siglo XX, las bandas militares pasaron a formar parte del imaginario nacional. En desfiles, funerales de Estado o actos patrióticos, la trompeta representaba la solemnidad, el orden y la tradición castrense. Uno de los sonidos más conocidos del repertorio militar es el llamado toque de silencio, interpretado en ceremonias de homenaje a soldados caídos, especialmente en Estados Unidos. Su origen se remonta a la Guerra de Secesión. Su sonido melancólico y sobrio lo ha convertido en uno de los gestos más solemnes del repertorio militar contemporáneo. En España, por ejemplo, tenemos el toque de oración, que se originó el 28 de abril de 1503, en la batalla de Ceriñola. Se dice que, tras la victoria, el gran capitán ordenó hacer una oración y un toque solemne en honor a los caídos de ambos bandos. De ahí nacería este toque, como homenaje militar y espiritual.
Como hemos visto, la trompeta no es simplemente un instrumento musical, es una herramienta de comunicación, un símbolo de poder, un medio de expresión que ha acompañado a la humanidad en batallas, ceremonias y momentos decisivos. Desde los campos de batalla del antiguo Egipto hasta los desfiles militares modernos, su voz ha sido clara, firme y directa. Y aunque hoy la escuchemos más en conciertos o bandas de música, su espíritu militar sigue resonando cada vez que suena una fanfarria o un toque de atención. ¿Te ha gustado este viaje histórico? ¿Te gustaría que profundizáramos en alguna de estas épocas o instrumentos? Déjamelo en comentarios. Y si te ha parecido interesante, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien a quien le guste la historia y la música. ¡Hasta pronto!